Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Bueno, constantemente durante los últimos días hemos estado informando respecto de cómo las altas temperaturas han provocado graves complicaciones en distintas partes del mundo. Se han batido récords a nivel mundial en torno a este tema y en nuestro país, sin ir más lejos, durante esta semana también hemos tenido algunas temperaturas bastante altas, pese a que todavía estamos en invierno. Bueno, para hablar respecto de esta situación y cómo van avanzando también algunos temas por parte de nuestras autoridades, está con nosotros a esta hora la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, a quien le damos la bienvenida. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. Ministra, estaba comentando respecto de esta preocupación que hay a nivel mundial respecto de lo que hemos visto en este verano del hemisferio norte, invierno para nosotros, las altas temperaturas que se están batiendo en prácticamente todos los rincones del planeta, y cómo también ya, al parecer, no debiésemos referirnos a esto como efectos del calentamiento global, sino que ya hay quienes dicen que estamos viviendo otro periodo que se conoce como ebullición global. ¿Qué podríamos decir respecto de todo esto, ministra? Sí, efectivamente, el último mes, el mes de julio, ha visto que se han quebrado récords, sobre todo de temperatura en muchos lugares, de una manera realmente impactante. Eh, Esto es consecuencia de dos fenómenos, y esto es importante, yo creo que distinguirlo. Por un lado, hay una tendencia de largo plazo de calentamiento global, ¿verdad? Producto de que estamos quemando combustibles fósiles y eso está calentando el planeta. Pero se le sobrepone a ese fenómeno es que el hecho de que este año tengamos el fenómeno del niño, ¿verdad? El fenómeno del niño se refiere a que el trópico, la zona tropical del Pacífico, que recordemos que es el océano más grande, o sea, es una proporción del planeta bien grande, está por sobre lo normal de temperatura. Esta es una zona que es muy cálida, entonces cuando tú calculas el promedio, obviamente que tiene un impacto sobre la temperatura global. Eh, entonces, una superposición de dos cosas, y entonces es esperable de que veamos situaciones récord y que cuando termine el fenómeno del niño nos vamos a quedar solamente con calentamiento global, y por lo tanto debiéramos esperar de que no sigamos teniendo Ujú. este nivel de récords, este nivel, porque realmente es una cosa. eh, eh, Mira, yo no me gusta usar adjetivos demasiado alarmistas porque no es que esto no sea grave, pero a veces y cuando uno usa términos demasiado alarmistas, más bien produce como una paralización en las Ujú. personas. Eso tampoco es Como algo que decir, ya queramos. fue ya. Ya pucha, ya no hay nada que hacer y esto es, y produce ansiedad, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso. Y cuando el secretario general habla de, claro, de ebullición climática, más allá de calentamiento, lo que quiere hacer es realmente como sensibilizar, visibilizar de que esta es una situación extremadamente grave. Ujú. Ahora, respecto del calentamiento global, que en el fondo es aquel fenómeno en el cual tenemos incidencia, ¿no? Del cual podemos atacar. Usted mencionaba el tema de la quema de combustibles fósiles. Y sabemos lo complejo que es avanzar en este tema porque no es algo que dependa únicamente de cada estado, sino que se requiere de una mancomunión a nivel internacional. Y lo que hemos visto durante el último tiempo es que producto también de este, podríamos decirlo, rebaraje, ¿no? Geopolítico a nivel mundial, los estímulos para poder generar estas alianzas son cada vez menores y la situación está ahí muy compleja. ¿Cómo se está viendo eso? Mm. A ver, igual el mundo en el año 2015 firmó el Acuerdo de París, y en ese acuerdo
tomamos una decisión de limitar el calentamiento a un cierto nivel de temperatura, ¿ya? Es una meta de temperatura. Por eso es que es tan relevante estar mirando los datos de temperatura hoy en día, aunque no son los únicos eventos extremos, también hemos tenido eventos extremos en precipitación, pero temperatura es el objetivo, limitar el calentamiento, es el objetivo del Acuerdo de París, por lo tanto es la variable como central cuando uno habla de calentamiento global. Y cuando nos comprometimos a eso, nosotros sabemos que eso significa que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, porque esa es la causa del calentamiento. Entonces, la única manera de enfrentar la consecuencia es enfrentar la causa, ¿verdad? Y para eso tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, y hay una cantidad, y todos los países del mundo se han comprometido a esto. Y todos los países del mundo tienen una cosa que se llama la NDC, que es una sigla en inglés, que significa contribución nacionalmente determinada, en la cual dicen, yo me comprometo a esto. Y la gran mayoría de los países dicen, sí, vamos a hacer carbono neutral en el año 2050. En el caso de Chile, no solamente nos hemos comprometido en ese documento que se lo entregamos a las Naciones Unidas, sino que lo hemos traducido en una ley, ¿ya? Así que lo hace aún más vinculante para el país, porque está en una ley que está vigente desde el año pasado, y nosotros, de hecho, nos comprometemos ahí a ser carbono neutral a más tardar al año 2050. Entonces, hoy día quemamos carbón, quemamos petróleo, quemamos diésel, quemamos gas, y todo eso lo vamos a ir reduciendo hasta llegar, no a cero, pero prácticamente a cero. Tiene que estar neteado con lo que absorben nuestros árboles. Y así la mayoría de los países lo han hecho. China, que es hoy en día el país que más emite, se comprometió a eso para el año 2060, así que 10 años más tarde. Pero los compromisos están. El tema es que una cosa es lo que yo pongo en el papel y lo otro es lo que esté ocurriendo en la realidad. Y si esos compromisos son suficientes. Y en eso es, por un lado, en la realidad no estamos avanzando lo rápido que quisiéramos, y nuestros compromisos son insuficientes. Pero ahí el Acuerdo de París también tiene un mecanismo, y es que ya países se comprometen, pero cada 5 años tienen que revisar sus compromisos y tienen que ser más ambiciosos. Ujú. Ministra, usted mencionaba la ley de marco de cambio climático que se aprobó el año pasado. En junio se cumplió un año desde que entró en vigencia. Ya se han ingresado una serie de reglamentos para que efectivamente la ley pueda funcionar como tal. ¿Cuál es el balance que se hace durante este año? Y también para quienes a lo mejor no están muy enterados, ¿no? Respecto de en qué consiste esta ley y cuál es el camino que traza, explicarnos un poco también cuál es el objetivo y de qué manera incide precisamente en esta meta, ¿no? Al cual se quiere llegar al año 2050. Perfecto. Mira, la ley tiene dos objetivos. Por un lado, Chile carbono neutral a más tardar al año 2050, y también Chile resiliente a los efectos adversos del cambio climático, y por lo tanto aborda las causas y las consecuencias del cambio climático. Como el planeta ya se ha calentado, como ya tenemos efecto, lo que uno tiene que hacer como sociedad es adaptarse al cambio climático a través de la como construcción de resiliencia. Y te voy a dar dos ejemplos donde esto se hace súper patente. Más allá de las altas temperaturas que hemos vivido en este invierno, en Chile han ocurrido, y fíjate, solamente con la diferencia de 4 meses, ¿no? Dos eventos extremos con unos impactos muy significativos. Febrero, me refiero a los incendios forestales. Recordemos que en qué condiciones ocurrió eso: una larga sequía y también temperaturas muy altas. Hubo unas olas de calor terribles que fueron las que gatillaron los incendios más grandes. Y en junio, unas precipitaciones que fueron precipitaciones intensas, bastante intensas, pero que ocurrieron además con temperaturas altas, y por lo tanto el impacto en los caudales y en las inundaciones fueron extraordinarias, ¿ya? Entonces, dos eventos extremos, de los tipos de eventos extremos que esperamos que vayan a seguir ocurriendo con mayor frecuencia debido al cambio climático.
Entonces, la ley marco de cambio climático se hace cargo entonces de estos dos temas, de las causas, las consecuencias, y define una cantidad bien importante de instrumentos de gestión que tanto los 17 ministerios que son parte de esta ley tienen que hacer, pero también las 16 regiones y también las 345 municipios que existen en el país. Así que es una ley que tiene una implementación bien desafiante. Los reglamentos más importantes ya los sacamos, están para toma de razón de la Contraloría, los planes sectoriales para hacerse cargo de la mitigación, que son las causas, y la adaptación, que son las consecuencias del cambio climático. Tenemos un plazo de 2 años, uno ya ha pasado, así que el próximo año, en junio, también deberíamos tener esos planes. Muchos de esos planes se están elaborando y fíjate que esos planes que van a tener las metas así como bien precisas, las vamos a ir revisando, no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, sino también la va a revisar el Congreso y la Contraloría. Entonces, muchas de las cosas que Chile había estado haciendo en los últimos años de manera, digamos que voluntaria, ahora se hacen vinculantes por la ley, con muchos más sistemas de control de que vayamos avanzando y bien amarrado también al proceso internacional, que es donde cada 5 años tenemos que ir revisando, viendo dónde estamos y ajustando hacia mayor ambición nuestros compromisos. Ujú. Ministra, bueno, dentro de las distintas áreas o aristas que tiene, ¿no? Este proceso de avanzar hacia la carbono neutralidad de aquí al 2050, uno de los que más, por así decirlo, llama la atención y que, por cierto, ha generado también bastante discusión, es el tema de la descarbonización de nuestra matriz energética, que es un proceso en el cual se está avanzando, pero que todavía hay algunos ripios y que no tiene que ver tanto con la generación de energías renovables, sino que más que con la transmisión, las dificultades de poder contar con líneas de transmisión a lo largo de nuestro país que permitan que esa energía limpia que se produce se pueda aprovechar en los distintos rincones de nuestro país. ¿Cómo está avanzando eso también? Efectivamente, mira, efectivamente Chile tiene una matriz energética donde las energías renovables no convencionales juegan un rol muy importante. Somos de los países en el mundo con mayor penetración de este tipo de energía en su matriz energética. Y eso está comenzando a mostrarnos de que tenemos que avanzar no solamente en la generación, sino también en el almacenamiento, porque recordemos que solar tenemos solo de día, eólica tenemos solamente cuando sopla el viento, entonces tenemos que poder almacenar eso para después distribuirla, por ejemplo, de noche, porque nuestras líneas de transmisión están, claro, están llenas durante el día, de noche menos, entonces con almacenamiento podríamos usar mejor la transmisión de noche y tenemos que evidentemente también mejorar la transmisión. Transmisión y almacenamiento yo diría que son dos condiciones habilitantes para que esta transición que ha sido muy exitosa pueda continuar y que pueda continuar además a la velocidad que queremos, que necesitamos que continúe. Entonces, porque aquí no solamente se trata de apagar las centrales termoeléctricas a carbón, sino que tenemos que dar otras fuentes de energía. En eso está el Ministerio de Energía. El día martes lo acompañé al ministro en la CEPAL en el anuncio del plan de descarbonización. Esto es parte de su agenda como de segundo tiempo. Como que Chile avanzó harto y ahora nos estamos encontrando con algunos como ajustes en este sistema que es muy nuevo, y no solamente es nuevo para Chile, también hay pocos países en el mundo que estén en esta situación. Entonces, claro, el ser pionero tiene también el desafío de enfrentarse a problemas que pocos otros se han enfrentado. Pero yo a veces lo nombro que como que es una pequeña crisis de adolescencia, ¿no? Como que cuando los adolescentes crecen, como que las patas y los brazos les crecen así un poquito desproporcionados y hay que hacer ciertos ajustes. Esa es la situación en Chile, pero son desafíos que
que son buenos, que son positivos, y yo estoy seguro que vamos a poder resolver y resolver bien. Por lo menos la ley, por un lado, lo exige. Hay mucho interés, nosotros lo vemos como una oportunidad, no solamente, fíjate, de hacernos a cargo del cambio climático, sino que piensa en particular en el tema de las centrales termoeléctricas a carbón. Están concentradas en ciertos territorios que están muy contaminados localmente también, y por lo tanto hablamos de ello como zonas de sacrificio. Entonces, cuando las apagamos y usamos otras fuentes de energía que no son contaminantes, entregamos a esos territorios también nuevas oportunidades de reconversión. Y, por ejemplo, el día miércoles estuvimos en Tocopilla, que es uno de esos territorios donde ya se apagó una central y se van a apagar otras más, en su plan de transición justa para los próximos 10 años. Ujú. Y en ese sentido, ministra, ¿cómo hacer para que efectivamente este traspaso a estas energías limpias no provoquen también otros perjuicios hacia las comunidades? Hemos visto algunos casos donde, por ejemplo, la instalación de estos aerogeneradores, ¿no? En la zona sur de nuestro país han provocado algunos conflictos con ciertas comunidades, también oposición que ha generado en diversos territorios la instalación de líneas de transmisión, en fin, distintos casos que se han ido generando de problemas en la implementación o en la instalación de estas nuevas fuentes de energía. ¿Cómo hacer para congeniar las dos cosas, ¿no? Que efectivamente avancemos hasta estas energías renovables, pero sin perjudicar a algunos territorios? A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que decir es que cualquier intervención humana en el territorio tiene un impacto, ¿ya? Todo tiene impacto, no hay nada que no tenga un impacto. Nosotros necesitamos comer y para eso necesitamos producir comida, y eso es un cambio de uso de suelo, así es que eso no es algo que uno pueda completamente evitar. Lo importante es que los impactos negativos no los paguen siempre los mismos, y que los impactos positivos sean compartidos de una manera más justa. Y por eso es que nosotros en el gobierno hablamos de transición socioecológica justa, donde justo es el sello, ¿verdad? Esto yo me refería de que lo que acabo de decir, de que no sigan pagando los costos los mismos de siempre y que los beneficios sean repartidos de manera más equitativa. Y yo tengo la seguridad que eso es lo que se puede hacer, y eso requiere, en general, requiere de diálogo y también requiere de planificación. Eh, y el Ministerio de Medio Ambiente realiza esto a través de los polos energéticos, que es una evaluación en el territorio de dónde pueden ir cierto tipo de industria, para que nos pongamos de acuerdo de antemano a dónde van a estar, y no que llegue de manera desregulada proyectos que ponen en conflicto con las comunidades locales. Eso es lo que estamos viendo efectivamente para todo tipo de proyectos, y lamentablemente también para renovables. Y yo creo que lo que hay que hacer es tener una mejor planificación del territorio, ordenamiento territorial, y buenos diálogos antes de que se presenten los proyectos. Bueno, ministra Maysa Rojas, como siempre, agradecerle la deferencia que tiene con nuestra radio y con nuestros auditores y auditoras. La esperamos en una próxima ocasión. Que tenga un buen día. Encantada de conversar con ustedes. Muy buen día. Muchas gracias, Y bueno, ministra. Ahí estaba entonces la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, conversando con nosotros respecto de diversos temas que tienen que ver con esto que estamos experimentando ya a diario, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, los efectos del cambio climático, de este calentamiento global que está presente en todos los rincones del planeta y que se ha acrecentado también durante este año sus efectos producto del fenómeno del Niño, que va a estar presente todavía en este segundo semestre ahí en las aguas del Océano Pacífico, lo cual va a generar una serie de estragos a nivel mundial.
así que hay que prepararse en ese sentido. Son las 9 de la mañana con 53 minutos y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día viernes 4 de agosto. La invitación es a que siga junto a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, y posteriormente también acompañe toda nuestra parrilla programática, porque a las 13 horas, por ejemplo, tenemos la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. También acompaña la programación de la red de radios que piensan y de Uchile TV en todas sus señales de la televisión abierta digital. Por mi parte me despido, gracias a todo el equipo, a quienes nos sintonizaron a esta hora de la mañana, y nos reencontramos ya el lunes a las 7 de la mañana. Que estén bien.